Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Antes de comenzar, quiero recordarles que visiten mi página www.terrorcercadeti.com, donde podrán encontrar un banner del servicio Audible. Al hacer clic ahí, podrán tener un mes gratis de este servicio, con acceso a una gran variedad de audiolibros. También, recuerden seguirme en mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico algunas imágenes relacionadas a los temas tratados en los episodios. Finalmente, quiero agradecer a todos los que semana a semana me escuchan, me mandan mensajes en las redes sociales y también dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. Y esta semana, un especial agradecimiento a Fernanda, de Geekerly, donde elaboraron un conteo de los mejores podcasts de misterio, y Terror Cerca fue votado como el número 4. Y esto es gracias a todos los que me escuchan y siguen. Les agradezco sinceramente, ya que este podcast es un proyecto que nació por mi gusto a este tipo de historias, y que ha crecido gracias a todos ustedes. Ahora sí, la historia de esta semana. En esta ocasión, les voy a contar sobre la mansión Maurice Jumel, que actualmente funciona como museo. Y más importante, es la casa más vieja de todo Manhattan. La mansión fue construida en 1765 por el coronel inglés Roger Morris, como casa de verano para su esposa, Mary Phillips y familia. Originalmente, ocupaba un terreno de 135 acres o 55 hectáreas. Está localizada en la parte norte de la isla de Manhattan. Su terreno llegaba del río Hudson al río Harlem y está en una colina, en uno de los puntos con más elevación de toda la isla. En su momento, desde la cima del llamado Monte Morris, se podían ver partes de New Jersey, Connecticut, así como todo el puerto de Nueva York. Además de servir como casa de verano, era una granja funcional, con sembradíos, ganado y árboles frutales. La familia Morris vivió en esa casa por 10 años, hasta que, con el inicio de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, el coronel Morris y su familia se vieron obligados a abandonar la casa y salir del país. Como les decía, él era inglés y apoyaba a la corona. Una de las cosas que hace más famosa esta mansión es que durante 5 semanas, del 14 de septiembre al 20 de octubre de 1776, sirvió como centro de mando del general George Washington. La elevación que presentaba la casa era el punto ideal para poder organizar su estrategia, mientras mantenía una amplia vista del terreno alrededor. Pero el 21 de octubre fue forzado a abandonar la mansión y se dirigió hacia White Plains. Mientras tanto, y durante la Guerra de Independencia, la mansión sirvió como centro de operaciones para los británicos y los hessianos, ya saben, el grupo de mercenarios alemanes. Cuando la Guerra de Independencia terminó con la victoria de las colonias, la casa fue confiscada y vendida a su mejor postor. Primero, por algunos años, funcionó como una granja. Después la casa se convirtió en una taberna. En 1790, el ya presidente George Washington realizó ahí su primer junta de gabinete y una cena para todo su equipo. Después de esto, la taberna fracasó, y durante algunos años la casa se encontró abandonada. A los pocos años, entran a la escena una pareja, conformada por Stephen y Eliza Jumel. Stephen era un mercader haitiano, emigrado a Francia, perteneciente a una familia con buena posición económica. Ella nació en Rhode Island, en una familia muy pobre. En algunas fuentes se dice que era prostituta, pero es algo que tampoco puede ser comprobado. Es posible que su madre se haya sido, quien a la muerte de su esposo se encargó de criar a 3 hijos: Eliza, una hermana y un hermano. Las 2 hijas fueron puestas en casas de trabajo,
Pocos años después, fue contratada para trabajar con un capitán. Trabajó como parte de la ayuda en diferentes casas a lo largo de su juventud. Elisa poseía una gran belleza, lo que le ayudó a abrirse las puertas en el mundo de la farándula. Se convirtió en una actriz y participó en diferentes obras presentadas en la ciudad de Nueva York. Es ahí cuando conoce a Stephen. Se enamoran y casan. La hermana de Elisa tuvo una hija fuera de matrimonio y le pidió adoptarla para poder darle una vida mejor, algo que ella nunca hubiera podido lograr. Elisa y Stephen aceptaron, adoptaron a la pequeña y la criaron como su propia hija. Elisa siempre se caracterizó por ser una mujer muy inteligente. Cuando se encontraban en busca de una propiedad para vivir, encontraron la mansión Morris, abandonada. Ella había escuchado historias de que la razón por la que la taberna había cerrado era porque estaba encantada con el fantasma de un soldado hessiano que habitó y murió ahí. Ella, al enterarse de esto, negoció con los vendedores de la casa y logró obtener una rebaja en el precio de la mansión. Así que los Jumel compraron la casa en 1810 y de inmediato se dispusieron a remodelar y modernizarla. Una de las cosas que hicieron en la casa fue agregar un gran pórtico que se convertiría en la fachada principal. Otra de las novedades fue que crearon en la mansión una habitación octagonal. Fue la primera estructura que usó esa forma en los Estados Unidos. A partir de esa época, y con los cambios que le hicieron a la casa, es cuando la gente la identifica con su nombre actual, la mansión Morris Jumel. Muchas de las cosas que Elisa hizo a lo largo de su vida fueron tratando de encajar en una sociedad diferente a la que la vio nacer. En cierto momento, ella cambia de religión, solo para empatizar con la gente de sociedad, personalidades y políticos de la época. En 1815, los Jumel fueron a vivir a París. Como les decía, Stephen y su familia habían vivido ahí antes. Elisa, al llegar allá, aprendió francés en muy corto tiempo. Allá se habían llevado a su hija adoptiva y comenzaron una estancia en el nuevo país. Se mezclaron tanto con la sociedad francesa que llegaron a relacionarse con la familia Bonaparte. Se dice que Elisa era amiga de Josefina, esposa de Napoleón. Mientras se encontraban allá, Elisa compró algunos muebles y piezas de arte que los Bonaparte estaban desechando mientras remodelaban su casa. Mientras que en Estados Unidos, Elisa nunca fue aceptada por sus humildes orígenes, en París esto no era relevante. Pero, cuando la Revolución Francesa comienza y los Jumel, al ser conocidos de los Bonaparte, deciden que Elisa y su hija se regresen a Estados Unidos, mientras que Stephen se queda allá para tratar de mantener su negocio. Sobra decir que durante la Revolución Francesa, ser mercader no era una buena ocupación. Su negocio comenzó a sufrir grandes pérdidas económicas. Todo el tiempo que Stephen se quedó en París, Elisa mantuvo constante comunicación vía cartas, en las que se mostraban el profundo amor que se sentían. Mientras tanto, Elisa en Estados Unidos, y con alguna pequeña reserva económica que habían mantenido, comenzó a realizar una serie de muy inteligentes inversiones, sobre todo en bienes raíces. Compraba propiedades baratas para venderlas caras, rentaba las propiedades que tenían. Y como les mencioné antes, mientras estuvo en París, se familiarizó con el arte europeo, y en su llegada a Estados Unidos, trajo muchas obras, algunas para vender y generar ganancias. Pero también, en cierto momento, logró tener la colección de arte europeo más grande en los Estados Unidos. Ella, gracias a sus decisiones, convirtió la pequeña reserva en una gran fortuna. En algún momento, llegó a ser una de las mujeres más ricas de Manhattan.
Pero aún con este éxito, la alta sociedad nunca la aceptó, ya que había nacido en una familia y ambiente pobre. Stephen finalmente regresó a Nueva York, pero a los 2 años contrajo neumonía. Ella lo cuidó durante toda su enfermedad. Sin embargo, murió al poco tiempo. Existe una historia alterna que dice que mientras él se encontraba bajando de un carruaje, se cayó sobre una horquilla, lo que le causó graves heridas. Fue atendido por un médico y Elisa le dijo que ella se haría cargo de él. De acuerdo a esta historia, ella le quitó los vendajes y lo dejó morir desangrado, al no atender las heridas de Stephen. Pero de nuevo, estas son solo leyendas, sin gran respaldo. El registro oficial es que él murió de neumonía en 1832. 14 meses después de la muerte de Stephen, ella se casó con el vicepresidente Aaron Burr, pero en un momento en el que Burr estaba casi en la ruina. Burr, famoso por haber asesinado en un duelo al político Alexander Hamilton. Este matrimonio sirvió para 2 cosas. Burr usó el dinero de ella para pagar sus deudas, y ella usó el nombre de él para tratar nuevamente de ser aceptada por la sociedad. Sin embargo, solo 4 meses después del matrimonio, ella inició el proceso de divorcio, cuando él pierde casi todo el dinero que ella había logrado juntar. Nuevamente, ella tuvo que iniciar casi de cero, con el poco dinero que le quedaba. Vendió algunas de sus propiedades y poco a poco logró llegar a una posición acomodada. Durante esa época, conoció a una mujer de nombre Anne Northup, quien su esposo estaba desaparecido y tenía 3 hijos. Elisa le propone que se muden a su mansión para ayudarlos, enseñarles un trabajo, una profesión a sus hijos y poder ayudarlos en el futuro. Anne era una mujer de color, como les decía, sin esposo, así que aceptó. Si el nombre de esta mujer les suena conocido, es porque Anne estuvo casada con Solomon Northup, quien fue el personaje principal de la historia que después fue hecha una cinta, 12 años de esclavitud. Elisa Jumel envejeció en la mansión. Conforme avanzó el tiempo, comenzó a dar señales de demencia. Ella contaba historias sin sentido, que solo hicieron complicar tener un registro acertado de su vida. Ella muere en esa casa, donde vivió por 55 años, a la edad de 90. Como nunca tuvo hijos naturales, comenzó una batalla por quién heredaría su fortuna y sus propiedades. Como se decía que ella había sido prostituta, muchas personas salieron diciendo que eran sus hijos. Tuvieron que pasar 17 años para que todo se aclarara. Todo esto hizo que su historia real se perdiera entre las alternas. En 1903, la ciudad de Nueva York compró la casa para convertirla en un museo de George Washington. Nada sobre la historia de Elisa Jumel. En la actualidad, ya es más un museo sobre la ciudad en general, y se puede encontrar mucha información sobre ella. Como es de esperarse, por ser la casa más vieja de Manhattan, tiene historias de fantasmas. Y sí, son varias, no solo una. Se dice que cuando la casa fue usada por los soldados hessianos, uno de ellos se encontraba caminando, tropezó y murió ahí. Gente que ha visitado la casa dice que se escuchan botas subiendo por las escaleras. Otros dicen que se puede ver el espectro de un soldado. Mientras los Jumel vivieron ahí, Elisa o su sobrina nunca se quedaron a dormir solas en esa casa. En el ático, ubicado en el 3er piso,
Se dice que se puede ver el fantasma de una mujer. Cuentan que el espectro es de una mujer triste. Camina por los pasillos. La historia cuenta que fue una mujer que trabajaba en la casa y que por un despecho amoroso se ahorcó en el tercer piso. Los guías del museo dicen que mientras se encuentran dando visitas, si hay un niño pequeño, menor de 10 años, entre los asistentes, nunca quieren subir. Los niños dicen que les da miedo, que no quieren ir. Dicen, ella está ahí. Escuché que existe un video donde un niño dice, algo malo pasó ahí. Los niños, como sabemos, son sensibles a todas estas energías. Y sí, estas dos muertes, la del soldado hessiano y la de esta mujer, están registradas como parte de la historia de la casa. En otra historia, Hans Holder, un famoso espiritista, uno de los primeros en realizar estudios sobre actividad paranormal, dice que en 1965 llevó a cabo 2 sesiones en la mansión, y él dice que hizo contacto con un espíritu, que supuestamente se identificó como el de Stephen Jumel. Según él dijo, el espíritu dijo que su esposa lo había asesinado. Hans es considerado muy alarmista, sensacionalista, así que es muy probable que él haya inventado esta historia solo para ganar más fama. Sin embargo, la historia más famosa de esta casa es la de la misma Elisa Jumel. En 1964, siendo ya un museo, un grupo de niños se encontraba realizando un viaje escolar al museo. Al llegar ahí, el lugar aún se encontraba cerrado, así que estaban esperando afuera de la casa. Los niños y la maestra, mientras esperaban, aseguran haber visto una mujer, una anciana, que se asomó por una de las ventanas del segundo piso y desde el balcón les gritó: «Mi esposo está muy enfermo. Guarden silencio o váyanse». Los niños, de alguna forma espantados, dejaron de hacer tanto ruido. A los pocos minutos, llegó el encargado del museo, pidiendo disculpas por su demora. Y fue cuando los niños y la maestra le dijeron: «Hay una mujer ahí, nos gritó desde el piso de arriba». A lo que el guía les dijo que esto era imposible, ya que el lugar se encontraba cerrado y solo él tenía las llaves. Durante el recorrido, los niños y la maestra encontraron una imagen de Elisa Jumel y todos la señalaron como la mujer que habían visto. El guía, algunas noches después, llevó a algunos de sus amigos para realizar una sesión espiritista, tratando de hacer contacto con el fantasma de Elisa, ya que era la primera vez que alguien había mencionado verla. Dicen que, efectivamente, lograron hacer contacto con Elisa, pero que tuvieron que suspender la sesión, ya que el espíritu estaba molesto y que usaba palabras groseras. Esta es la historia de la mansión Maurice Jumel, la casa más vieja y una de las más encantadas de Manhattan. Espero próximamente visitar la casa y poder contarles mi experiencia ahí. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.